Muy bien, entonces vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de los Hechos. Gracias al Señor por las alabanzas, por este canto nuevo que estamos aprendiendo, a este otro que es un clásico, Caminando, Caminando, es muy hermoso. Caminando, Caminando. Hechos capítulo 4. La meta es poder llegar al versículo 22. Entonces vamos a trabajar en ello. Hechos capítulo 4. Ustedes también que nos miran y que nos vayan a mirar, bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos también. Hechos capítulo 4, versículos 1 en adelante. Es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Perdón, el quinto libro, disculpen. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Hechos capítulo 4, versículos 1 en adelante. Dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Entonces eran básicamente grupos religiosos de aquel entonces. También venía la policía del templo, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Estaban resentidos con Pedro y con Juan, de que con todo y lo que ellos habían hecho para que dejaran de hablar de Jesús, ellos habían puesto una guarda para que no se robaran el cuerpo de Jesús. Cuando se dieron cuenta que Jesucristo había resucitado, les pagaron dinero a los guardas para que dijeran: fueron los discípulos que vinieron en la noche y se lo robaron. Y estaban resentidos, estaban molestos, estaban bien disgustados de que todavía estuvieran predicando en el nombre de Jesús la resurrección de entre los muertos. Pero ya no era solamente la resurrección de Jesús, ya estaban predicando la resurrección de aquellos que creían en Jesús y que iban a resucitar. Estaban predicando lo que Jesucristo había dicho en otras ocasiones: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es interesante, los saduceos eran una de las sectas en el pueblo de Israel, pero ellos no creían en la resurrección, ellos no creían en el más allá, ellos no creían en una vida. Ellos decían: una vez que nosotros muramos acá, aquí termina todo. Similar a algunas de las sectas de hoy en día. Los testigos de Jehová creen que una vez que uno muera, ahí queda como dormido y después se va a darle la oportunidad a que resuciten para que, si quieren hacerse testigos, se hagan testigos y tengan la oportunidad de vivir aquí en el reino, y si no, pues van a desaparecer para siempre. Esto es lo que creían los saduceos, que una vez que las personas morían, simplemente se desvanecían, dejaban de existir del todo. En el versículo 3 dice: y les echaron mano, o sea, los apresaron, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿de quiénes? De ellos, de Pedro y de Juan. Muchos que habían oído la predicación, la enseñanza, la resurrección de entre los muertos a través de Jesucristo, muchos de ellos que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¡Wow! 5,000 varones. La palabra varón no es solamente hombre. La palabra varón significa hombre casado. Hombre casado.
porque a los chiquitos, a los jovencitos no se les llamaba varones. El varón era el hombre casado. Quiere decir que si estaba casado, tenía esposa y posiblemente que muchos tenían hijos. ¿Se acuerdan nuestros abuelos y bisabuelos cuántos hijos tenían? 7, 8, 10. En los tiempos bíblicos era similar. Las familias tenían gran cantidad de hijos. Podemos decir entonces que creyeron como 5,000 varones. Podríamos decir unas 5,000 mujeres y una gran cantidad de los niños ya más grandecitos, algunos de ellos también quizás creyeron. Digamos que fueran otros 5,000. Estamos hablando de una cantidad grande que creyeron, oyeron que Jesucristo era el Mesías. Creo que casi todos los países latinoamericanos, realmente no estoy muy seguro en Sudamérica, si hay algún sudamericano que nos llegara a ver y que nos confirmara, ya sea que sí existe o que no existe, pero La Llorona. Yo sé que en México sí está, en Guatemala también a veces se habla de La Llorona, en Costa Rica también. Nosotros vivíamos cerca de un río, el río literalmente nos quedaba a 500 metros de la casa. Y recuerdo que había un puente de hamaca que cruzaba de un lado al otro, entonces unía la parte del pueblo de nosotros con la otra parte del pueblo, y nosotros cuando chiquillos íbamos a jugar al río. Era un río que en su momento pues era bastante caudaloso, tenía de esas rocas inmensas, entonces saltábamos de roca en roca y demás, y resulta que habían unos de los primos ya, de los mayores, bien ocurrentes, y yo estaba jugando en el río y oímos La Llorona, y ya, ¡ay, qué miedo! Y ya nosotros chiquillos, ¿verdad? Con La Llorona, La Llorona. ¿Qué pasaría si en mi pueblo, en aquel entonces, ya la gente ya ni cree, ¿verdad? Pero en aquel entonces era algo real. La Llorona está en tal lugar. Ah, ok. ¿Vas a ir? Sí, mándame saludos. No, si se oyera de que efectivamente está La Llorona, la gente, en aquel entonces, no voy a decir que hoy en día, pero en aquel entonces, irían a ver a La Llorona. Hay otro personaje allá en mi pueblo, no en mi pueblo, sino en mi país, se llama el Cadejos, y otra la Cegua. Apareció el Cadejos, apareció la Cegua por allá. En aquel entonces la gente hubiera ido a ver al Cadejos o a ver a la Cegua, y en sus países pues también pueden tener otros personajes. Aquí ellos habían oído, va a venir el Mesías, Dios va a enviar al Mesías, Dios prometió enviar al Mesías, y resulta que dicen, este es el Mesías, y es el Mesías por esto y esto, y ellos hablaron con el pueblo, convenciéndolos, explicándoles las profecías que se cumplieron en Jesucristo, de su nacimiento, de su predicación, de sus enseñanzas, de sus milagros, pero no solamente esto, sino de su muerte, de su sepultura, y gloria a Dios, de su resurrección. Porque dice la Biblia que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe, y aún estamos en delitos y pecados. Si Jesucristo no hubiera resucitado, Jesucristo hubiera sido un buen profeta, que murió, como muchos otros profetas, pero que no pudo resucitar. Pero Jesucristo dijo, póngame atención, a diferencia de los otros profetas, a mí nadie me quita la vida. A los otros profetas sí les quitaron la vida, y a los otros profetas murieron de viejos. Yo no voy a morir de viejo, y a mí nadie me quita la vida. Yo la voy a entregar por amor a ustedes. Y después de 3 días, cuando haya cumplido la obra que mi Padre me dio,
Ya no tengo por qué permanecer muerto porque ya cumplí la obra, que era entregar mi sangre ante el trono mismo de Dios para el perdón de sus pecados. Una vez que yo ya haya cumplido la labor que Dios me dio, que es entregar mi sangre como propiciación, como satisfacción delante de Dios, yo no tengo por qué quedar muerto. Porque yo no morí por mis pecados, yo morí por sus pecados. Ya una vez que haya perdonado sus pecados, yo ya no tengo que permanecer muerto y voy a resucitar el tercer día. Este mensaje fue creído por miles de personas, al menos alrededor de 5,000 varones. En el versículo 5 dice: aconteció al día siguiente ¿de qué? De que los metieron a la cárcel y de que esta gran cantidad de personas habían creído el mensaje, el evangelio. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Ananás y Caifás y Juan y Alejandro. Este no era Juan el apóstol, este era otro Juan, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Los líderes religiosos se habían reunido en Jerusalén, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad, con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué habían hecho? Para poder determinar qué habían hecho, no es un juego de adivinanzas. Habían comprado un carro, habían hecho una fiesta. No hay que adivinar. Hay que ¿qué? Buscar un poquito antes. Como ya habíamos estado leyendo desde el versículo 1, quiere decir que tenemos que buscar en el capítulo anterior para ver qué era esto, qué era lo que habían hecho. Ya nosotros, los que tenemos un tiempo de andar en los caminos del Señor, lo podemos saber de memoria. ¿Te acuerdas, Dani, qué es lo que habían hecho? Habían sanado a un cojo. A un cojo. Pero no era un cojo de que cojeaba, sino era un cojo que no podía caminar, a un paralítico. Todavía hoy en día lo hacen, aunque ya se está cambiando. Pero cuando yo estaba pequeñito, a las personas que tenían algún tipo de problema, de lisiados, ¿verdad? Que tenían algún tipo de problema cognitivo, mental, para lo único que servían era ¿para qué? Para pedir dinero, para pedir limosnas. No sé, en México supongo que era parecido, en Guatemala supongo que era parecido, en nuestros países era algo muy normal. Aquí también se hacía antes, pero ya las leyes han cambiado. Ya es prohibido poner a una persona que tenga ciertas discapacidades intelectuales, cognitivas o físicas, a utilizarlos para pedir dinero. Como no podían trabajar y nadie les daba trabajo, pero ya hoy en día hay ciertas compañías que contratan a personas que tienen discapacidades. Ya es por ley que los edificios tienen que tener acceso para personas con sillas de ruedas. Es por ley. Y claro que sí, una persona que tenga discapacidad motriz no quiere decir que no tenga capacidad de producción. En aquel entonces, para lo único que podía servir una persona así, era para pedir limosnas. Para medio poder, si no tenía alguien que lo cuidara, para medio poder comer, para medio poder ver sus necesidades. Y si tenía a alguien que lo estuviera cuidando, entonces para poderle ayudar a la familia, a no serle una carga muerta, sino que, pues, esto fue lo que me dieron hoy. Vayan al mercado y compren un poquito de pan, un poquito de queso, lo que sea, y al día siguiente otra vez, lo volvían otra vez a llevar. Entonces, en el versículo 2 dice que, bueno, en el versículo 1 dice
Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Recuerden que la hora en el Nuevo Testamento, bueno, en la Biblia, no se mide como hoy en día. A las 9 de la mañana, aquí, ahorita en nuestro tiempo, son las 10. No era las 9 como lo que tenemos hoy en día, sino que el día se dividía de 6 a 6. Entonces, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. La hora novena era a las 3 de la tarde, porque el día se dividía de 6 a 6. Entonces la hora novena no era las 9 de la mañana, sino más bien las 3 de la tarde. Como a las 3 de la tarde, fueron al tiempo de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Qué vida más humillante. Una persona que no tenía el uso de sus extremidades, no podía transportarse. ¿Qué pasa si en ese momento alguno de nosotros tuviese necesidad de usar el baño? Vamos, ahí está el baño. ¿Qué pasa si alguno de ustedes, su familia viniera y lo dejara allá en el templo principal, sentado o sentada, y tiene necesidad de usar el baño? Si alguien le ofrece ayuda, y si no, arrastrarse a procurar ir un poquito ahí a los arbustos. ¿Y cómo se limpia? Y después otra vez regresar arrastrándose. El hombre, dice la Biblia, que tenía cerca de 40 años. Posible, si lo hubieran puesto a pedir limosnas desde los 10 años, desde los 15 años, estamos hablando de una gran cantidad de años. Fisiológicamente hablando, si una persona se aguanta mucho el ir a orinar o a defecar, esto provoca daños. Tal vez ya esta persona sufría de incontinencia. Hoy en día las sillas de ruedas son una maravilla. Hay unas que son mecánicas y hay otras que son también manuales, y si la persona tiene uso de las manos más efectivamente. Pero tienen unos cojines que son ya unos de aire, y hay otros que son como de un tipo de gel. ¿Qué tipo de gel creen ustedes que utilizaban los familiares de esa persona para sentarlo? Posiblemente que era una piedra. Tal vez encubierta con un poquito de lana, pero... No. No es que no, pero no es como los de hoy en día. El asunto es que después de 6 meses, después de 1 año, se crean llagas. Entonces estamos hablando de una situación bastante difícil para este caballero. Y mucha gente, ¿saben qué es lo que hacía? Veían que ahí estaba el pordiosero y lo ignoraban, porque eran muchos años de verlo ahí ya. ¡Qué molestia! En ese día, Pedro y Juan le pusieron atención.
Pedro y Juan le pusieron atención. Versículo 4. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Alguien le prestó atención. Me estoy reventando y quiero arrastrarme para ir al baño, pero me van a dar algo. Míranos. Y él inmediatamente los miró, una mirada penetrante, una mirada tragándose su orgullo, y deme lo que sea, aunque sea un centavo me puede ayudar. Míranos. Y él los miró. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, lo que fuera, aunque fuera un poquito de comida, no importa, aunque fuera un poquito de comida, quería recibir algo de ellos. Mas Pedro le dijo, y yo me imagino las palabras, no tengo plata ni oro. Entonces, ¿para qué me haces perder el tiempo? ¿Para qué me dices que te mire? Si no tienes plata y no tienes oro, eso es lo que yo ocupo dinero. Yo no ocupo palabras de aliento. Yo no ocupo que digas que me tienes lástima. Yo lo que ocupo es dinero. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tengo? A Jesús. A Jesús. No tengo plata ni oro, pero tengo a Jesús. No tengo plata ni oro, pero tengo a Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Hace años ha pasado en mi familia, bueno, y en la de mi esposa también, pero en mi familia, yo recuerdo que mi papá nos contaba, se nos aduermen mucho las manos. Recuerdo que cuando yo tenía que viajar en autobús y tenía que ir de pie esos viajes largos, a cada ratito tenía que estar cambiando de mano porque se nos aduermen las manos. Y ya, otra vez. Y recuerdo que yo veía había personas tamaño poco mayores que yo, 1 hora y media, con la misma mano. Y yo no podía. Al ratito, algunos de ustedes tal vez en alguna ocasión se han dormido sobre la mano y ya se despiertan y la mano está bien dormida, y cuando uno se quita hasta que siente la sangre fluyendo. ¿Les ha pasado? Sí. Uno siente la sangre fluyendo. ¡Ay, qué alivio! ¡Ay, me duele de ver que la sangre empieza a fluir! Porque había estado aprisionada y la mano hasta que le amanece toda moradita, ¿verdad? Donde uno ha estado durmiendo encima. Yo me imagino cuando él oyó, no tengo plata ni oro, se desinfló, pero lo que tengo te doy. No me interesa nada más. Si no tienes dinero, ¿qué me puedes dar que me interese? ¿Cuál fue su sorpresa cuando oyó, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate? Y en ese momento él sintió la sangre fluyendo sobre sus piernas y sintió una fuerza que nunca había tenido, y vio cómo sus piernas se fortalecieron y se pudo poner de pie. Mucho mejor que el oro y la plata. Mucho mejor que el oro y la plata. Ahí continúa la historia de lo que sucedió. Ustedes lo pueden leer por su propia cuenta, pero volvamos entonces a Hechos capítulo 4. Ya sabemos con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. ¿Qué es esto? Sanar al cojo. Decirle al cojo, en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y este hombre,
En el nombre de Jesús de Nazaret sintió la sangre fluyendo sobre las venas o en las venas de sus pies, y sintió cómo los músculos se fortalecieron y tal vez sus pies estaban torcidos y cómo sus huesos se enderezaron y pudo caminar. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano, porque lo habían traído. Ahí estaba el hombre de pie, sobre sus propios pies. No estaba tan valiente, estaba sobre sus propios pies. Si hubiera tenido una pelotita de fútbol, un baloncito de fútbol, quizás estuviera haciendo series. Él estaba sanado. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. La cabeza de ángulo es, en aquel entonces, se tomaba una piedra que generalmente estaba muy bien cuadrada. Era la piedra que ayudaba a definir la dirección de la parte del frente de un edificio y de uno de los lados. Utilizando esa piedra se procuraba que el edificio quedara lo más cuadrado. Era una piedra muy diferente a las demás piedras. Las otras piedras podrían tener irregularidades porque se iban a llenar con barro o con algún tipo de el equivalente al concreto, pero esa piedra angular tenía que tener casi un cuadrado perfecto, un ángulo recto para un lado y en la parte de arriba y en la parte de abajo, porque era la primera piedra que se ponía. Sería el equivalente, ya que trabajas en cemento, sería el equivalente a sacar bien las formaletitas, las formas, ¿verdad? Para que quede todo cuadrado y nivelado. Sí, esa es la piedra angular. Dice, ustedes desecharon la piedra angular. La piedra angular que iba a formar ¿qué edificio? La iglesia de Cristo. Ustedes querían establecer una iglesia, una congregación, pero no querían usar la piedra angular escogida por Dios, Jesucristo. Y si nosotros queremos formar una iglesia sin Jesucristo, no sirve. Vamos a hacer lo mismo que estos religiosos, desechando la piedra angular. Versículo 12. Es el versículo más conocido de este capítulo. Apréndanselo de memoria. Ustedes también que nos ven, apréndanselo de memoria. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No podemos ser salvos en el nombre de este pastor Chavarría. No podemos ser salvos en el nombre de la Iglesia Bautista Shiloh Hills. No podemos ser salvos en el nombre de María, o en el nombre de Pedro, o en el nombre de Pablo, o en el nombre de quien sea. José Smith,
Elena G. White, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, la palabra de nuevo significa la energía, el deseo, la intensidad. Entonces, viendo la intensidad, el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, o sea, no habían estudiado, eran pescadores, eran personas sencillas. Viendo el denuedo, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, del pueblo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ellos recordaban a Jesús. Ellos recordaban la espina en el costado que había sido Jesús. ¡Qué molestia! A cada ratito que nos volteamos estaba Jesús haciendo milagros, predicando y dándonos duro. Y nos volteamos a otro lado y estaba Jesús haciendo milagros, predicando y dándonos duros. Nos volteábamos y estaba Jesús predicando, haciendo milagros y dándonos duro. Ellos recordaban este nombre y reconocieron estas enseñanzas, estas doctrinas, las recordamos de este Jesús. Pensamos que ya nos habíamos librado de Jesús y ahora nos damos cuenta de que todavía tenemos que lidiar con Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Váyanse de aquí, espérense allá afuera. Ahora sí, ¿qué hacemos? Y vean lo que estaban conferenciando, diciendo: ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¡Qué corazón más duro! Nos consta que ellos hicieron algo que nosotros no podemos hacer. No importa cuánto digamos nosotros que somos religiosos y que estamos en el nombre de Jehová, nosotros no hemos nunca podido hacer ninguno de estos milagros. Nos consta que ellos han hecho una señal milagrosa. Y por más que queramos negarla, ¿por qué no la creían? ¿Por qué querían? ¿Por qué tan obcecados en negarla? ¿Por qué no la creían? Porque al creerla tenían que creer en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Y ellos rehusaban creer en el nombre de Jesucristo. No lo podemos negar. Y no lo queremos creer, no lo queremos aceptar. Y si es necesario, que nos lleve quien nos trajo, pero no vamos a creer en el nombre de Jesús. Nos rehusamos creer en el nombre de Jesús. Versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué? El nombre de Jesús. El nombre, el único nombre que ha sido puesto bajo el cielo para que los hombres puedan ser salvos. Para que no se divulgue más esto entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que no hablen más en este nombre. Mas Pedro y Juan, versículo 18, y llamándolos, les intimaron, les amenazaron, les intimidaron, que en ninguna manera hablasen, ni enseñasen
en el nombre de Jesús. ¿Qué es el nombre de Jesús? El único nombre bajo el cielo a través del cual podemos ser salvos. No hablen más en el nombre de Jesús. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros. ¿Quiénes? Religiosos. Montón de religiosos muertos que no tienen vida eterna en el nombre de Jesús. Juzguen si es justo delante de Dios que obedezcamos a ustedes y su religión muerta antes que obedecer a Dios. Versículo 19 otra vez, en la parte donde dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Nosotros como cristianos, la Biblia dice que tenemos que sujetarnos a las leyes de los hombres. Pero en el momento en que los hombres dicten una ley que está en contra de Dios, por decirles algo, si un gobierno dijera: a partir de ahora es prohibido leer la Biblia, ¿debe un cristiano sujetarse a esa ley? No, porque Dios dice: escudriñad las Escrituras. A partir de hoy es prohibido que ustedes oren. ¿Debe un cristiano sujetarse a esa ley? No, porque la Biblia dice: orad sin cesar. Si a partir de hoy el gobierno dice que es prohibido congregarse en el nombre de Jesús, ¿debemos los creyentes en Jesús dejar de congregarnos? No, porque la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Esto es lo que ellos les decían: juzgar si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes antes que a Dios. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hay algo dentro de nosotros que nos impide dejar de hablar en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay algo que nos impide a nosotros dejar de hablar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo. Si no hubiera estado el pueblo, ¿qué hubieran hecho? Les hubieran castigado. Pero tenían temor del pueblo y no les castigaron porque sabían que se iban a meter en problemas con el pueblo. Porque todos glorificaban ¿a quién? A Dios, por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Ya era un hombre adulto. Ya era un hombre hecho y derecho. El nombre de Jesús, nombre glorioso. No hay otro nombre. En el libro de Filipenses dice que un día todos los que están en el cielo, aquí en la tierra y debajo de la tierra, van a tener que doblar su rodilla ante Jesucristo. Los que ya le hemos aceptado como Salvador personal, ya lo hicimos. Nos humillamos delante de Él, aceptamos su regalo, aceptamos su perdón, aceptamos que Él nos haya intercambiado, que haya dicho: Fran, entrégame tus pecados. Y yo le dije: sí, Señor, aquí están por la fe, aquí te los entrego. Y Él me dice: Fran, te regalo mi justicia. ¿Qué trueque, qué intercambio? Mis pecados, cochinos, inmundos, despreciables,
y el nombre de Jesucristo. Jesucristo me regaló su justicia. Esto es lo que Dios quiere para todos, para ustedes, para mí. Darnos ese perdón de pecados y que nosotros seamos como Pedro y como Juan, no dejando de predicar que en Jesucristo hay perdón de pecados. Oremos. Dios de la gloria, te rogamos en el nombre de Cristo que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que produzca aquello para lo cual tú la has enviado. Bendice a cada uno de los presentes, aquellos que nos estuvieron viendo y que nos van a ver en línea. Tú hables con cada uno de nuestros corazones, que nos ayudes a amar ese nombre que es sobre todo nombre, que nos ayudes a santificarnos y a vivir para Él y por Él. Te rogamos, oh Dios, que tú bendigas a la familia de Julio que está pasando por este momento tan difícil. También que tú bendigas la situación con sus hijitos, Señor. En el nombre de Jesucristo te rogamos que hagas un milagro, Señor. Bendice nuestro grupito aquí, Señor, y ayúdanos para poder seguir hablando a las personas con denuedo, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos, porque lo pedimos precisamente en ese nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bendiciones, que el Señor les bendiga muy ricamente a ustedes también. Muchísimas gracias por acompañarnos.